particularmente la que es difícil de tratar. En realidad, todos ustedes y yo manejamos pacientes con dermatitis atópica. La mayor parte, afortunadamente, responden muy bien con emolientes, el manejo habitual, un esteroide de pequeña potencia o de mediana potencia, y se acabó. Pero algunos son un poco más retadores y con esos nos tardamos un poco más y hay que hacer algunas cosas novedosas. Siguiente. Eso. Entonces les voy a presentar un caso. Es un varón de 24 años. La dermatitis atópica no se cura con la edad. Como antecedentes personales patológicos tiene asma, rinitis alérgica y ha recibido inmunoterapia específica para los alergenos a los que es sensible, con mejoría. Tiene una historia de dermatitis atópica de difícil control desde la infancia y ha utilizado Colcrim, Sindet y un corticoide tópico de mediana potencia que a estas horas se pone cuando él así lo considera, por periodos cortos, luego por periodos largos, a veces la usa por 6 meses seguidos, etc. Y tiene un trabajo de oficina en donde hay ventilación automática. Llegó conmigo en enero de 2015 con pápulas decapitadas en el tronco, los brazos y las piernas, mucha liquenificación sin áreas simpetiginizadas. Lo que decidimos darle fue, por supuesto, una plática larga y tendida sobre qué iba a pasar con su enfermedad, por qué no mejoraba a pesar de que estaba usando los tratamientos que le habían dado otros médicos que estaban justificados, y qué íbamos a hacer. Entonces le dimos un emoliente, un Sindet, un antihistamínico H3 de manera que estuviera alerta durante el día, un corticoide tópico de muy alta potencia en virtud de que él estaba usando uno de mediana potencia sin tener el resultado esperado, y lo fuimos descendiendo de manera paulatina en virtud de la respuesta favorable. Un asunto importante es que él no utilizaba su esteroide de manera adecuada, no da tiempo que el esteroide haga el efecto necesario, lo usa 3 días, se siente mejor, lo suspende, lo usa 3 días, se siente mejor, lo suspende, y eso no completa el mecanismo antiinflamatorio del esteroide. Evolucionó muy bien a lo largo de los 6 meses que ustedes pueden ver en la pantalla. Su siguiente consulta fue en junio y lo vimos tan bien que dijimos, perfecto, ahora sí lo podemos cambiar a terapia proactiva con un inhibidor de la calcineurina tópico durante un rato largo y ya. Nos seguimos viendo cada mes, íbamos muy bien y de repente en octubre viajó por razones de trabajo y tuvo un brote terrible que se acompañó de distermia, rinorrea, prurito generalizado y verdaderamente eritrodérmico. Así llegó en esa ocasión. Ven ustedes cómo tiene mucha inflamación en los párpados, en el cuello, tiene áreas fisuradas con lesiones húmedas, en franco o eczema, y bueno, toda la piel estaba muy inflamada, estaba con distermia y mal estado general. Lo que hicimos en ese momento fue considerar que tenía una infección por estafilococo, entonces le dimos una penicilina sintética, en este caso dicloxacilina, un emoliente, el antihistamínico y el corticoide tópico con un antibiótico tópico, es decir, ácido fusídico con corticoide, y un inmunomodulador sistémico. Le empezamos a dar talidomida porque en efecto está infectado, pero hay que tratarle la inflamación subyacente. Parte del mecanismo ya lo abordó el ponente que me antecedió y lo vamos a hacer un poco más breve. Estos pacientes requieren manejo multidisciplinario. Lo volvimos a mandar con su alergólogo y por supuesto hay que manejar el estrés de estos pacientes. En su caso puede ser fluoxetina de manera o por periodos prolongados, de manera que disminuya mucho la angustia que les genera. 2 semanas después, vean cómo mejoró, pero no tanto. Sigue con áreas muy eczematosas en los pliegues antecubitales, en el cuello y en los párpados, a pesar de haber dado tratamiento antibiótico y cuidados de barrera. Lo que decidimos hacer en ese momento, si me da la siguiente, por favor. Gracias. Fue platicar con él acerca de los factores desencadenantes que habían empeorado su lesión. Él ya se sabía alérgico a diversos agentes, sin embargo, hay un agente diferente, por ejemplo, cambió de clima y de temperatura y humedad en razón del viaje que tuvo que hacer, y por supuesto viajar, aunque uno viaje de placer, aunque uno venga a Bogotá, Colombia, pues siempre tiene que levantarse temprano, hacer la maleta, que no se le olvide a uno nada, y eso genera estrés. De repente, para el paciente que tiene un fenómeno inflamatorio como la dermatitis atópica, ese estrés que a la mayor parte no nos ocasiona mayores angustias, puede ser suficiente para detonar un brote de dermatitis atópica. Entonces pensamos que lo que tenía era una sobreinfección por un agente, estafilococo dorado, resistente a meticilina, y le dimos trimetoprim sulfametoxazol
Por supuesto que le tenemos miedo en relación con las farmacodermias, pero es una excelente alternativa cuando consideramos estafilococo o bien clindamicina para quien no lo pueda recibir. Continuamos con su antihistamínico, con un corticoide tópico, baños con una solución con clorhexidina. También se puede utilizar baños con soluciones cloradas para tratar de disminuir la población bacteriana. Y un inmunomodulador sistémico. Insistimos con la talidomida y por un rato la mantuvimos a la misma dosis porque puede causar somnolencia importante y mi paciente necesita mantenerse alerta. Asuntos importantes. Mi paciente tiene que comer bien. Si no tiene una dieta rica en proteínas, entonces no tiene elementos con los cuales reconstituir la epidermis que ha perdido. Con lo que paulatinamente se resolvieron las lesiones y continúa en seguimiento. Finalmente le pudimos descender la talidomida de manera paulatina y es un muy buen agente para cuando uno quiere destetar a los pacientes de la mala utilización de corticoides. Es un ahorrador de corticoides por sí mismo, pero los pacientes que han utilizado corticoides por periodos prolongados y de manera inadecuada, tratar de suspenderlos de manera muy rápida no tiene buenos resultados. Entonces, continuar con el esteroide al mismo tiempo que se da talidomida o algún otro inmunomodulador sistémico con el que estén más habituados ustedes, permite quitarlo de manera paulatina sin los efectos indeseables del rebote. ¿Por qué es tan difícil tratar la dermatitis atópica? Bueno, tiene muchos asuntos en la génesis de las lesiones y la fisiopatogenia. De repente parece que en la era de la genómica todo está resuelto y que entonces yo solamente le tengo que dar al paciente la terapia dirigida contra el gen que tiene afectado y ya. Pero la dermatitis atópica es mucho más compleja. En relación con los genes involucrados en la dermatitis atópica, con los estudios de genoma extenso y los metaanálisis para saber cuáles son los genes que verdaderamente están ligados a dermatitis atópica, les sugiero este estudio, es un estudio muy reciente, donde se encontraron algunos genes involucrados predominantemente en dermatitis atópica, algunos con impronta materna. Estos son los genes que se encontraron, pero solo explican el 21% de los casos de dermatitis atópica. Y pueden ustedes ver cómo participan diversas interleucinas en diferentes momentos, agentes que participan de la función mitocondrial, de la síntesis de ácidos nucleicos, otros cuyas funciones son inflamatorias pero participan en diversas cascadas al mismo tiempo. Y un asunto importante, hay agentes que están relacionados con la actina, la vitamina D, con genes relacionados con la olfacción, con el calcio e incluso con la diferenciación sexual. Entonces, hay mucho todavía que investigar en dermatitis atópica y hay muchos agentes que potencialmente podrían ayudarnos a mejorar. Se necesitan estudios mucho más precisos y los estudios sugieren que hay un periodo crítico en el que las respuestas genotípicas se detonan por el ambiente al que está expuesto nuestro paciente. Entonces, particularmente en la infancia, hay que cuidar al paciente para que no desarrolle marcha atópica. La dermatitis atópica es la primera señal de marcha atópica y está detonada por un marco genético junto con el ambiente suficiente. Hay que ponerles emolientes todo el tiempo a los niños, desde el recién nacido, aun cuando sea prematuro o con mayor énfasis si es prematuro. Hay que alimentarlo el seno materno, disminuir las tasas de cesárea si es posible. En relación con la investigación de los genes, esto permitirá una terapéutica personalizada, de manera que, por ejemplo, se restaure la filagrina. Este es un agente bioactivo que aumenta la expresión de la filagrina en los queratinocitos y que está aún en investigación preclínica, que esperamos que tenga buenos resultados en el futuro. Esto únicamente incidirá en la mayor cantidad de filagrina, no mejora todo el marco inflamatorio propio de la dermatitis atópica. Tenemos dos áreas que cuidar en dermatitis atópica, todos los mecanismos muy complejos de inmunidad y cuidar la barrera cutánea. En realidad, hay pacientes en los que la dermatitis atópica se comporta como una enfermedad sistémica inflamatoria. Por ejemplo, este es un estudio publicado en 2017, en donde 25 pacientes con dermatitis atópica moderada a grave contra 25 controles sanos, se les midieron una serie de biomarcadores de inflamación en suero y pueden ustedes ver aquí todos los que midieron. Y lo que ocurrió fue esto. Reunían criterios para que recibieran antiinflamatorios sistémicos, particularmente ciclosporina. Vean ustedes el cambio de los mediadores inflamatorios antes de ciclosporina y después de ciclosporina. Es decir, los antiinflamatorios sistémicos que podemos usar en el tratamiento de la dermatitis atópica difícil tienen incidencia puntual en todos estos mediadores inflamatorios que participan en los mecanismos propios de la dermatitis atópica. Y podemos hacer una correlación clínica y de laboratorio, no solamente con la patología. ¿Por qué usar talidomida? Bueno, ustedes saben la historia de la talidomida en relación con la fecha de su síntesis y el retiro del mercado en relación con las malformaciones que generó.
Esto ocurre porque hay un periodo crítico que es de la 4ª a la 6ª semana, donde el 20% de los fetos expuestos pueden tener daño en relación con la génesis de las extremidades y se pueden producir hemangiomas, atresia esofágica y duodenal, apoptosis, etc. La talidomida inhibe la vía NF-κB, que induce metaloproteinasas y mecanismos tanto apoptósicos como no apoptósicos. Este es el mecanismo por el que actúa. Bloquea la unión de diferentes receptores de esta vía CRBN, y esto es lo que nos da focomelia en lugar del desarrollo normal de las extremidades. Por estas razones, que por supuesto que son importantes, es que la talidomida salió del mercado. Esto genera discapacidad y a estos pacientes no hay manera de ayudarles, a menos que se les pongan prótesis de muy alta tecnología que no siempre son disponibles. En relación con el mecanismo de acción antiinflamatorio, se empezó a usar para la reacción leprosa, por ejemplo. Se sabe que inhibe la síntesis de factor de necrosis tumoral alfa y por lo tanto modula el balance de TH1, TH2 y TH17, que son las vías más involucradas no solo en dermatitis atópica, sino en otras dermatosis inflamatorias como psoriasis. En relación con su seguridad, está este sitio, por ejemplo, estos dos sitios en donde hay información para que uno eduque a la población en relación con la anticoncepción pertinente para disminuir el riesgo de la utilización de talidomida. Entiendo que a veces es difícil y hay reportes que, a pesar de haber instruido el paciente a la paciente, tiene teratogénesis en relación con talidomida. Es importante considerar que los varones bajo tratamiento también requieren tomar medidas anticonceptivas porque las concentraciones de talidomida en el líquido seminal pueden ser suficientes para ocasionar malformaciones. Estas son las presentaciones que hay en México, en tabletas de 100 miligramos es la más común y hay de 10, 30 o 50 tabletas. Más o menos cuesta 700 a 1000 pesos, esos son como $50 en México, y afortunadamente se solicita receta y no se puede vender de manera tan libre. Estas son las agencias que regulan su prescripción. La COFEPRIS, por ejemplo, a partir de 2011 regula de manera muy importante la talidomida. ¿En qué dermatosis se utiliza? Eritema nudoso leproso, mieloma múltiple en dosis muy altas, como de 500, 800 o los análogos incluso de 1000 miligramos al día. Prurigo actínico, donde hay una extraordinaria respuesta. Lupus eritematoso discoide sistémico, enfermedad de Behçet, estomatitis aftosa, prurigo nodular, dermatitis atópica, y este es un uso off-label, sarcoidosis y micosis fungoide. ¿Dónde más se ha utilizado? Síndrome de desgaste por SIDA, histiocytosis de células de Langerhans, dermatitis por contacto muy rebelde al tratamiento, eritema polimorfo, infiltrado linfocitario de Jessner, enfermedad de injerto contra huésped, enfermedad inflamatoria intestinal y otras en las que en realidad el número de pacientes que tenemos es tan poco que no hay manera de hacer un estudio doble ciego. Cuidado con los efectos neurológicos, tanto de los agudos como los de manera crónica. Puede haber una polineuropatía que requiere seguimiento y que podría ser dependiente de dosis, y los efectos cardiorrespiratorios, el edema se puede presentar en más de la mitad de los casos. Otros efectos menos comunes: hipocalcemia, amenorrea, ganancia ponderal, constipación, que puede ser un efecto muy importante, hay que anticiparlo y dar las medidas pertinentes, y el seguimiento debe ser con prueba de embarazo desde antes de su prescripción y durante la prescripción, o bien con aplicación de un anticonceptivo de depósito o un dispositivo intrauterino, y también se debe seguir con una biometría, vigilar signos de trombosis profunda y pulmonar y evitar la ingesta de alcohol. Creo que hemos concluido con lo que tenía yo para ustedes y solamente quiero hacerles un anuncio. Los días 4 y 5 de agosto de 2017 tendremos el primer Congreso Internacional de Dermatopatología Pediátrica. Están ustedes cordialmente invitados a la Ciudad de México, al Hospital Ángeles del Pedregal.